la predisposición manifiesta el sábado pasado cuando empezamos en este recorrido. Sus aportes, sus comentarios, escritos y orales, entusiasman y demuestran que hay personas del otro lado con voluntad de seguir creciendo y superándose y de seguir imaginando escenarios para el nivel superior que sean superadores. Esa es la idea. Si no, no estaríamos acá un sábado. Seguir superándonos es el objetivo. Así que les propongo, bueno, omití hacerlo el sábado pasado, en el tren de querer empezar con nuestro encuentro, olvidé algo fundamental en cualquier presentación de una cátedra, que es contarles cuáles son las condiciones de aprobación o los criterios que se tendrán en cuenta al momento de acreditar el espacio. Por lo que lo hago ahora a esto. Les menciono que este taller, algo dije al pasar, pero bueno, ahora lo oficializo, va a tener un trabajo de cierre que no es integrador, es un trabajo final, pero no es un trabajo en exceso demandante. Es un trabajo para el que se necesita haber cursado los sábados anteriores, porque todo lo que se solicite provendrá de los encuentros anteriores, así que no habrá sorpresas, tampoco es extensísimo, ni mucho menos, y van a tener un sábado, es decir, 15 días de corrido para poder hacerlo, así que quédense tranquilos que tendrán tiempo y tendrán posibilidades de ir consultando si tuvieran dudas en el transcurso. Y en el medio habremos de hacer un trabajo práctico intermedio que es simple, participación en foros y en cada clase alguna mini actividad solo para seguir asegurándonos de que en estos encuentros no solo hay exposición, teoría, ejemplos, pantallas, sino también personas contribuyendo al espacio, a la organización del saber y a la construcción de nuevos aprendizajes. Así que quédense tranquilos que todo se va a ir diciendo claramente los sábados en vivo y se lo va a ir dejando asentado en el aula. Y cuando se acerque la fecha del integrador, estas serán las últimas semanas, les daremos las consignas, la consigna, y contarán con tiempo para resolverlo. Así que en ese sentido, quédense tranquilos que no es un espacio que les vaya a demandar la confección de un trabajo de investigación, ni de una tesis, ni de un ensayo. Vamos a ser selectivos de lo más importante. Lo que nos interesa es generar espacios de reflexión, más que llevar adelante un taller de escritura, un taller de escritura de los que tienen formato de prácticas sostenidas y de correcciones y de vueltas a escribir. Todos necesitamos reflexionar y ver qué estamos haciendo, cómo lo podemos hacer mejor, y hay mucho para hacer en la medida que reconozcamos nuestras limitaciones y nuestras ganas de incursionar en nuevos textos. Y todo eso difícilmente se pueda comprobar de un sábado a otro o en estas escasas 2 horas de cada sábado. Por eso, en gran medida, los aprendizajes de estos sábados descansan en ustedes y en lo que puedan ir haciendo en base a lo que se charla acá. Hay mucho que se puede hacer, hay muchos, espero, supongo, sería el objetivo, que de lo charlado en estos sábados a ustedes les queden inquietudes que los lleven a querer incursionar en nuevas experiencias en el aula. Eso es lo que nos proponemos en general. ¿Hay alguien de ustedes que quiera comentar algo sobre el último encuentro? ¿Algún tema que les haya quedado dando vueltas? ¿Algo que hayan querido decir y no pudieron? ¿O que lo dijeron por escrito y no se llegó a leer? Si tienen algo para comentar, como para que no quede y luego lo olvidemos, es el momento de socializarlo, por favor. Con toda libertad, con toda confianza. Solo para refrescar memorias, en el encuentro pasado estuvimos charlando sobre la lectura en la actualidad, la lectura antes,
las dificultades que tenemos para que nuestros estudiantes lean, cómo podemos hacer más sugestiva la lectura, cómo son los libros de texto ahora, cómo podrían serlo, cómo lo eran antes, si se lee más, menos, qué nuevas formas de lectura existen, dependiendo de los soportes, si nos manejamos con textos, si esos textos merecen ser llamados textos, si tienen los atributos necesarios para hacerlo. Y hablamos de la convergencia de texturas y de funciones textuales para que nos introdujéramos progresivamente en un universo que tiene vocabulario específico, pero que tiene que ver con la tipología de los textos, cómo llamarle a los textos dependiendo de su forma y su función. Eso es lo que conceptualmente constituyó el corazón del encuentro pasado, es algo que retomaremos en unos minutos, porque si no podemos ponerle nombre a las cosas, difícilmente podamos hablar de esas cosas. Uso cosas a propósito. Son realidades, son formas de expresión, son texturas, dijimos recién. Bueno, ahora vamos a ver efectivamente cuáles de las tipologías que fuimos mencionando son las que nos exigen más esfuerzo y eventualmente les exigirían más esfuerzo a nuestros alumnos. Creo que van de la mano. En general lo pensamos en ese doble sentido. Así que sobre lo que acabo de decir, ¿alguien quiere hacer algún aporte, algún comentario? Es el momento. Si todo lo conversado el sábado pasado fue consistente y ustedes entendieron que bastó, podemos avanzar. Si no quedó ninguna inquietud puntual, continuamos entonces. Perfecto, perfecto. Bien, en nuestras cátedras, y el aporte que han hecho ustedes en toda la pantalla, estoy compartiendo, en nuestras cátedras, esto es, según sus propios aportes, nos encontramos con la presencia, no en de todas estas formas de escribir, pero sí, ustedes fueron diciendo que en el nivel superior suelen ser corrientes estas formas de presentación de trabajos, o son estos los tipos de textos que más circulan en el nivel superior. No nombraron poemas, no nombraron novelas, se supone que se trata de tipos textuales propios de una disciplina, por eso es que nadie quiso ser en exceso específico, y por eso es que fuimos hacia lo genérico. Esto que estamos viendo, creo que está escrito hasta en el mismo orden en que me lo fueron diciendo, responde a lo que observamos en cualquier aula virtual, observamos en las aulas cuando entramos y vemos lo que están haciendo, vemos lo que están preparando para otra materia y escuchamos un poco, nos damos cuenta que hay constantes, que hay docentes que apelamos al mismo recurso, apelamos a solicitar el mismo tipo de texto, ya sea para que lo produzcan los estudiantes o para que lo lean junto a nosotros. Como dijo alguien la semana pasada, leer con ellos es una forma de aproximación mucho más saludable que lanzarlos a la lectura autónoma y confiar en que tienen los rudimentos necesarios para hacerlo. Entonces, en cualquiera de estos casos, estamos ante tipologías que, bien acompañadas, pueden ser todas muy ricas al momento de llevar adelante nuestras materias. Así que ninguna de estas es descartable ni desaconsejable. Hay algunas sobre las que conviene tener algunas precauciones, tomar algunos recaudos. Seguimos con la misma metodología del sábado pasado, si les parece. Juan irá, en la medida que vaya leyendo en el chat lateral comentarios, preguntas, observaciones, me va a interrumpir y nos dedicamos a esos temas. Por lo pronto, también todos tienen la libertad de habilitar sus audios y hacer sus comentarios. Si algo de lo que escuchan les parece
que amerita un inciso, un agregado. Así que, con toda confianza, por favor. Bien, les decía que algunos de estos tipos textuales que estamos observando, que tenemos frente a nuestros ojos, revisten una mayor complejidad, porque su abordaje implica un proceso bastante más extenso de acompañamiento para su concreción. Yo no creo que ninguno de ustedes lance a sus alumnos a que presenten un trabajo de investigación, que lo soliciten en abril y que les digan para el 15 de mayo lo tienen que tener terminado. Y ese trabajo de investigación tiene que incluir entrevistas, encuestas y fuentes bibliográficas varias. No me imagino un docente que solicite un trabajo de investigación si no lo monitorea en encuentros sucesivos, en clases de consulta, y si no va asesorando al grupo de estudiantes o al estudiante para que esto se haga a conciencia. Por eso, parece obvio, pero lo digo por las dudas, algunos de estos tipos de textos requieren hasta un año de acompañamiento o más incluso para poder ser bien hechos, llevados adelante con solvencia, con seriedad y con la solemnidad que el tipo de texto requiere. Dije solemnidad. Darle importancia a un texto académico, a un texto de circulación académica, darle el valor que realmente tiene, implica tratarlo con respeto. Entonces, es ser respetuoso, dedicarle tiempo a ver qué dicen los teóricos sobre ese formato. Por ejemplo, entiendo que quienes soliciten trabajos de investigación no lo hacen de un día para otro, sino que preparan el terreno con mucho cuidado y basándose en experiencias previas, con modelos, con algunos teóricos que han hablado al respecto. No sé si alguien de los aquí presentes ha acompañado la realización de trabajos de investigación y quiere contarnos sintéticamente en qué radica la complejidad de este formato de texto. ¿Nadie de ustedes pidió trabajo de investigación nunca todavía? Bueno, no tienen por qué. Si eso no sucedió, evidentemente es porque o están vergonzosos y no lo quieren decir, o bien porque no lo pidieron aún. Andrés, perdón Sí. que te interrumpa, acá justo Soledad dice que ella está haciendo uno con sus estudiantes, no sé si Soledad puede o quiere abrir el micrófono y comentarte. Si querés, Soledad, con gusto. A ver, acá justo. Hola. Sí, hola. Sí, ¿me escuchan bien? Clarito. Ah, buenísimo, ¿cómo están? Muy bien. Sí, estoy haciendo, les comento, estoy haciendo con tercero del profesorado de educación primaria. Estamos haciendo un trabajo de investigación sobre cómo se construye la memoria local en nuestra localidad, digamos, porque bueno, es un trabajo para derechos humanos y lo estamos haciendo desde que inició el cursado, digamos, así que bueno, nos está llevando todo el año, Bueno, todo el año académico. bien. Pero es una construcción colectiva también del trabajo, así que ahí estamos ahora con el análisis de los datos obtenidos. Así que es un proceso de escritura que en este momento está costando porque veo algunas cuestiones ahí que tengo que ir atendiendo en relación a cómo escribir el informe de investigación, digamos, que recién estamos como analizando los datos, así que todavía la escritura académica y formal está pendiente, pero en los primeros ensayos que hemos hecho de escritura estoy notando ahí muchas complicaciones de parte de las estudiantes, así que vamos como acompañando ese proceso, digamos. Perfecto, perfecto. Gracias, Soledad, por tu aporte. Habló de un proceso de escritura, es lo más importante al hacer seguimiento de un trabajo de investigación, que sea procesual. Sospechen profundamente de un estudiante que de una semana para otra o de un mes para el otro
ya trae todo escrito. Tiene que ser procesual. La ciencia es sistemática. El proceso se va comprobando de a poco y el docente, que es el que conoce a los grupos y a los estudiantes, va viendo si efectivamente esas nuevas páginas que aporta de una semana para otra proceden de su pluma o proceden de un copiado y un pegado que rellenó carillas. Andrés, Sí, Juan. ha levantado la mano Verónica Escobar, así que Sí. si te parece, la oímos, Verónica. Sí, sí. Hola, buenos días. ¿Me escuchan? Buen día, sí. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy bien. Yo doy varios seminarios y talleres en lo que es nivel superior y específicamente en educación comparada, tercer año de ciencias de la educación. La idea es trabajar durante todo el año sobre una investigación comparativa. Y la verdad es que a los alumnos les cuesta muchísimo el estado del arte, esto de poder reconocer artículos que en realidad son investigaciones. Les cuesta muchísimo encontrar ese tipo de bibliografía, buscan artículos periodísticos que no corresponden, o buscan autores que en realidad no están haciendo una investigación, sino que son libros, ¿no? Entonces, bueno, es un trabajo muy minucioso el que hay que hacer en un primer momento de lo que es la explicación de lo que es un trabajo de investigación, para que ellos luego después puedan realizarlo de manera favorable, ¿no? Y esto de la escritura también cuesta muchísimo, porque cuando hablamos de trabajos de investigación, ellos tienen que problematizar y después tratar de responder esa pregunta es algo que les cuesta mucho. Sí, sí. Bueno, Verónica, qué interesante. Verónica habla entonces de un problema, el estado del arte, que es uno de los apartados de un trabajo de investigación, buscar antecedentes de gente que haya hablado sobre el tema. Para poder hacer eso se necesita tener, primero, haber buscado fuentes dignas. Ella habló de artículos periodísticos que no corresponden, es decir que ahí lo que está fallando o faltando es la búsqueda de recursos que den letra para que el trabajo se sustente bien. Son Acá, aulas taller. Perdón, Juan, cierro este comentario. no, disculpame vos, en realidad, Andrés. Acá Aníbal también en el chat dice, en mi caso personal, cuando escribí mi tesina, tuve que investigar y realizar trabajo de campo, leyendo desde papers, lectura en inglés y todos los puntos referidos a una tesis, ¿no? Llevo aproximadamente 3 años, digo, viene a colación esto que vos decías. Bueno, yo dije un año recién para pensar en institutos de educación superior, pero bueno, no estoy pensando en los trabajos de tesis, que sí, llevan mucho más tiempo, y más aún cuando, Oscar, dijiste que se llama, ¿quién habló? Perdón, no. Aníbal Morán. Aníbal Morán. Aníbal está dedicándole muchos meses, más de un año, evidentemente porque no lo quiere hacer a las apuradas, y si está vinculándose con artículos en otros idiomas, es porque no quiso ir a lo fácil. Lo fácil hubiera sido buscar fuentes que estén en español, ya bastante masticadas, e incorpora eso. Sin embargo, depende de la seriedad con que uno quiera encararlo, echar mano de recursos que sean más desafiantes, que no sean de lectura tan lábil, tan fácil, tan directa, tan express. Así que bienvenido sea que haya personas que le den a la investigación la seriedad que estos procesos requieren. Recién Verónica decía que, bueno, en su aula taller, porque evidentemente si estamos en septiembre y ella sigue acompañando a los estudiantes y sigue encontrando dificultades en la redacción del estado del arte, significa que ella se sienta junto a ellos y les revisa, no sé si en persona o online, pero les va haciendo una revisión metódica de todo lo que están haciendo, con una doble intención. Primero, para que estén bien acompañados y el proceso sea rico, sea constructivo y tenga el monitor que asesore y que cumpla la función docente, ¿no? Muchos libros hablan de mediadores. El docente no es el que trae el saber, sino el que media para que el estudiante lo obtenga. Bueno, Verónica lo está haciendo una mediadora. Y también deduzco
que la segunda intención de Verónica al acompañar todo este proceso es cerciorarse de que todos estén trabajando y que no haya algún holgazán que esté haciendo la plancha mientras los otros 3 integrantes del equipo trabajan y este no hace aportes. Así que volvemos a encontrarnos frente al mismo problema del secundario, que es el que no hace y se enrola en un trabajo grupal y se pierde entre el grupito y uno no se da cuenta. Así que un buen seguimiento también implica no solo asesorar en procedimientos, sino en hacer una evaluación continua del estudiante. La evaluación debe ser continua, debe ser sistemática, debe ser integral, y debo ver que efectivamente se esté comprometiendo cada estudiante con esta labor. Hemos mencionado en estos minutos la palabra investigación varias veces, y sobre ella me permito hacer un stop para que nos planteemos lo siguiente. ¿No sería que a veces usamos demasiado la palabra investigación cuando en realidad queremos decir averiguación? Hice una pregunta y ustedes piénsenla un ratito y piensen. Perdón, Andrés, Natalia Ochoa acaba de levantar la mano. Sí, Natalia, te escuchamos. Hola, ¿cómo estás? Hola, buen día. Buen día, buen día. Bueno, tiene que ver un poco con la pregunta que planteaste recién. Bueno, sí, coincido. Muchas veces se habla de investigación. Uno puede plantear la idea, investiguen un tema para la clase que viene, o investiguen una consigna, o investiguen sobre cierta información, ¿no? Es un verbo, pero como trabajo requiere... Como trabajo, bueno, depende de cómo se lo enmarque. Yo pido una monografía, que es un trabajo de investigación. Le llamo monografía porque no le puedo llamar de una forma más... no es una tesis, no es una tesina, es una monografía, es un trabajo que se hace en un año, pero tiene una estructura de investigación, tiene un mínimo estado del arte, porque obviamente no pueden hacer un gran estado del arte en mucho tiempo, con respecto a la información que yo les pido. Sí. Si no, tendrían que leer un año y después otro año escribir. Y después tienen trabajo de campo, tienen un análisis bibliográfico, y planteo de problema, objetivos, hipótesis, bueno, todo lo que se conforma a un trabajo de investigación. Sí. Y yo decía en el chat que pido, para estructurar esto, para organizar toda la escritura, pido avances, yo sola no, trabajo con un ayudante de cátedra, y vemos los avances, hacemos evoluciones, tenemos una ficha de revisión de los avances, que nos permite hacer un seguimiento bien sistemático. Se requiere para mí mucha sistematicidad en la escritura. No fui así la primera vez que tomé las horas, digamos, es un proceso que uno va aprendiendo, ¿no? En el mismo trabajo, no es que no era sistemática, sino que fui mejorando, fui afinando esto. Y ahora también, y hacemos distintas actividades que son dispositivos para ir mejorando la escritura, como un training, que a mí me gustan mucho, que lo he hecho en otros cursos, y me parece que es lo más logrado, lo que más me ha gustado hacer, pero es difícil, cuanto más estudiantes son es más difícil, y obviamente requiere, hay gente que tiene destreza natural, hay personas que le cuesta más, pero creo que al final de la cursada logran desarrollar, mejorar ese proceso de escritura. Le doy modelos, les pido que cuando lean, reconozcan cómo es esa escritura académica, cómo son cómo estructuran el hilo narrativo, quienes escriben, y bueno, ahí vamos logrando algo muy lindo. Qué lindo, Natalia, cuando decís que pueden ver a fin de año, supongo, cuando hacen la puesta en común, que mejoraron su proceso de escritura, que se vieron en abril y se vieron en octubre o en noviembre, y vieron sus evoluciones. Eso es tan gratificante para el estudiante y para el docente, y demuestra que hubo aprendizajes. La sistematicidad que menciona Natalia, los avances, las devoluciones,
requieren un esfuerzo, no digo extra porque forma parte de nuestra función docente, pero nos corren de la comodidad de dar una clase convencional, porque hay que sentarse, hay que remangarse, hay que ver cada situación, hay que responder correos, hay que ver un drive que me compartieron, es bastante trabajoso. Debo decirles que antes esto no se hacía, hace algunos años no estaba tan incorporado el concepto de que a la investigación se la podía hacer con el docente. De hecho, hasta los diseños curriculares anteriores, las materias con formato, las asignaturas que tuvieran formato taller o seminario eran escasas. Ahora hay muchas más. Evidentemente se nota la necesidad, se ha visto desde Paraná la necesidad de que existan acompañamientos. Me encantó que hables de dispositivos para mejorar la escritura. Es decir, Natalia no se queda en la queja de decir no saben escribir, qué terrible, no saben conjugar verbos, no saben tener variedad idiomática, no saben conectar las ideas. Bueno, de vez en cuando ella va buscando las maneras para ejercitarse en el arte de escribir. No es su tarea porque da materias que tienen contenidos específicos, pero sí es una consciente, es una persona que se responsabiliza por alfabetizar académicamente estudiantes que para este tipo de textos no tenían experiencias. Yo decía, antes de que Natalia hablara, que investigar a veces sí puede ser usado de forma genuina. En su caso, no dudo que cuando dice el trabajo es de investigación, haya habido investigación estrictamente hablando. Y voy a recurrir a un lugar común, que es buscar la etimología de la palabra. Investigar es seguir las huellas de algo. Viene de vestigium, que en latín significa huella. El que investiga hace un camino, reconstruye el camino por el que se llegó a cierto saber. Por eso es que a veces se trivializa mucho la palabra investigar y se usa como sinónimo de traer datos, averiguar. Andrés, justamente acá en tono a esto que vos estás diciendo, hoy decía Gino Giannoni, totalmente, dicen cuántas consignas utilizamos investigar en vez de averiguar o indagar. Eso. Sí, sí. Gino, sí, tal cual, lo que estaba diciendo. Ustedes dirán, es una estupidez, son palabras, es una cuestión semántica barata. De todas formas van a terminar aprendiendo lo que es la Guerra Fría, lo que es la Revolución de Mayo. Si le digo investigar, averiguar las causas de la Revolución Francesa, van a traer la misma información. Bueno, pero no sé si es tan poco importante, quito el no sé. Sé que es importante llamarle a los procesos de aprendizaje por su nombre. Si yo a un estudiante de secundaria lo acostumbro toda la secundaria a que él le llame investigar, a copiar párrafos de Wikipedia, le estoy mostrando que la investigación es algo tan sencillo, tan al alcance de cualquiera, y no le estoy haciendo ver la real dimensión que implica una investigación, el esfuerzo que implica investigar. A veces cuando se enseña relatos policiales o detectivescos, uno observa la lógica deductiva del detective y se da cuenta que seguir todas las huellas y los indicios para arribar al responsable del crimen, aquello fue muy sistemático, hubo muchos momentos en los que se dudó, en los que se corroboró, es un proceso. No podemos, o mejor dicho, la invitación que les hago es, sean más respetuosos con la palabra investigar o investigación. Usen averiguar, traer información, traer datos, pero investigar, yo les diría, para ser más precisos, y más aún en el nivel superior, que no la trivialicen tanto la palabra y que no la gasten, porque va a llegar un momento en el que un alumno llega a tercer año, se encuentra con una profesora que le diga, vamos a hacer un trabajo de investigación, y el alumno va a concebir que es lo mismo que venía haciendo 2 años atrás, que era sacar información de un libro o una enciclopedia. Eso no es investigar. Por eso hablo de respeto, de solemnidad, solo para usar la palabra que corresponda. Y cuando el alumno valora y se da cuenta de lo esforzado que es un proceso de investigación, seguramente cuando le toque encarar otro, lo va a hacer con otros ojos, no lo va a subestimar. Bien, siguiendo con esta nómina, con esta lista de textos que andan entre nosotros, porque los pedimos, porque los
porque buscamos que se usen, aparecen los artículos. Y recién alguien dijo, creo que fue Verónica, que hay artículos periodísticos que no corresponden. Cuando alguien dijo artículos, bueno, yo anoté artículos, no sé si se referían exclusivamente a los periodísticos o a otro tipo de artículos, porque están los académicos, el que fuera. La pregunta es, ¿debo ser yo docente, el curador, el que diga lo que sí y lo que no? ¿Debo dejar que el estudiante se choque contra la pared cuando yo se lo corrija el trabajo? ¿Lo debo asistir? ¿Debo darle recomendaciones? ¿Qué opinan sobre el consumo de artículos en un trabajo de redacción largo? Llámese monografía, trabajo de investigación, ensayo. ¿Cualquier artículo es válido? Si fue publicado en algún lugar, ¿significa que lo puedo usar? Acá algunos, si quiere levantar la mano, como veníamos hace un momento haciendo, puede tranquilamente hacerlo. Hago esta pregunta solo porque ese comentario de que hay artículos periodísticos que no corresponden, yo entiendo que no lo dijo Verónica porque no le guste que le traigan artículos de página 12 y ella prefiere que fueran de Infobae o de Clarín. No, entiendo que son artículos o que no tienen autor, esos sí son repudiables. Ahí tiene Andrés, justamente está levantando la mano Natalia. Por favor, sí, adelante Natalia. Bueno, no quiero capitalizar igual. Pero con respecto a eso, en mi espacio curricular, y hay otros que hacen lo mismo, y esto también tiene que ver con en donde yo trabajo, hay un acuerdo de trabajo de seminarios que estipula el tema de los avances, las entregas, las devoluciones, y también, hablando con docentes, me recomendaron la construcción de un eje teórico común y ejes específicos de acuerdo a la temática, al eje temático de lo que se puede trabajar la investigación. Y para cada eje, y para el eje común, hay una selección de textos obligatorios, perdón, hay una selección de textos obligatorios para que ellos lean y los incorporen en las referencias bibliográficas, o sea, eso tiene que estar sí o sí en el trabajo. Bien. Pero además ellos pueden investigar en toda una selección que hay de bibliografía optativa. Y aparte pueden incorporar sus textos que hayan leído, porque obviamente yo trabajo con un quinto año, incorporan material que han visto durante toda la carrera y que están viendo en la carrera. Es un trabajo de investigación, de nuevo, vinculado al nivel educativo, al nivel superior, entonces ya vienen pensando esto durante 5 años, y obviamente se hace, gracias a que están las referencias bibliográficas y a ir leyendo los avances, uno ve la pertinencia de lo que elige y cómo lo usan. Nunca han traído algo que no se vincule a textos académicos o disciplinares. Nunca tuve, digamos, cuestiones fuera de lugar. Y tal vez, si lo hubiera, bueno, pasaría que analizamos el por qué se eligió eso, y a qué apunta, y tal vez se puede pensar en algún texto. Porque hay espacios de intercambio también, entonces entre ellos colaboran mucho. Sí, sí. Bien, bien, gracias Natalia. Es la primera vez que escucho que esté tan organizado. Supongo, se lo atribuyo a que es un quinto año, pero ahora que estoy pensando, si me decís que es un acuerdo de la carrera, debe aplicarse a todos los años de la carrera. Ella dice, bueno, exigen ciertos textos de consulta, sugieren otros y dan libertad para la incorporación de otras bibliografías no propuestas por el docente. Qué lindo que esto exista, qué lindo que el alumno tenga modelos, porque esos modelos sugeridos, propuestos, les van marcando una vara. Y lo que pueda aportar él va a tener que estar en esa sintonía. Que nunca haya sucedido que presentaran material de dudosa procedencia o material de poca calidad o de
dudosa calidad o de, bueno, mal material, feo material. Ahora vamos a ver a qué nos referimos con material. Es bueno que suceda y que esté el docente bien atento. Pertinencia, me quedo con esa palabra de Natalia, que sea pertinente, que corresponda a ese trabajo sobre el que se está investigando. Andrés, Y sin duda un monitor bien atento lo detecta. Sí, Juan. perdón que esté tan No, por favor. molestándote tan seguido. Acá, bueno, esto que vos decías hoy, si el docente debe asistir o no, Macarena Alarcón y María Soledad Schaller insisten en guiar, en el verbo guiar, ser un guía. Así que, bueno, como para responder a eso que vos habías planteado hoy. Bien. Sí, guiar, acompañar. Asistir, sí, puede que el verbo asistir no haya sido mi mejor elección de la mañana. Se asiste al desvalido, se asiste al que necesita ayuda, al que tiene una dificultad. En cambio, guiar es algo que se hace, bueno, guiar también es algo que tiene como objeto orientar, mostrar cuál es el norte o hacia dónde estaría el norte a las mismas personas. No sé si es una cuestión semántica la que Macarena y Soledad plantean o si es un aporte usar la palabra guiar para estos procesos de acompañamiento. Acompañamiento creo que se usa mucho más en la bibliografía sobre el tema antes que asistencia. Sí, justo acá Soledad lo menciona. Acompañar, quizás. Bien, bien, listo. Nos quedamos con esa forma de llamarle. Sí, tampoco le tengamos miedo a algunas palabras. Si uno quiere decir, bueno, yo te asisto en esto, es sinónimo de dar una mano, y esa mano a veces es hacer muchas preguntas. Yo no creo que, hace un rato Natalia cuando hablaba de todo el proceso de acompañamiento, los avances, las devoluciones, no creo que ella vaya y les diga lo que tengan que hacer, lo que tienen que hacer. Yo creo que ella hace preguntas para que los estudiantes a su vez se pregunten si están tomando buenas decisiones. No me imagino un docente solamente dando soluciones. Me imagino docentes haciendo preguntas para que se cuestione el alumno si está moviéndose como tiene que moverse. Bien, bien, bien. Acaba de levantar la mano Soledad, Andrés, perdón. Sí, Soledad, adelante. No, quería aportar algo a lo que decías en relación a las palabras o al origen de las palabras, que a mí por ahí me ha servido, digamos, es una herramienta que tengo, el explicar el origen de algunas palabras que usamos, y la verdad que me ha servido en el sentido que les ha interesado mucho, se han sorprendido mucho en muchas situaciones, y es como un recurso que por ahí tengo en el aula, cuando empiezo a ver que hay ciertas palabras que se las apropian, pero sin encontrarle el sentido, digamos, etimológico de la palabra. Así que me gusta esto que vayas a buscar la palabra que justo sea la que, no sé si corresponda, pero sí que te resuene un poco más a lo que apuntamos. Por eso me gustaba esto de, no es la palabra hasta que, bueno, acompañar quizás sea, bueno, como la palabra que vayamos buscando, digamos, pero me gusta esta cuestión de lo etimológico, y en el aula muchos estudiantes del profesorado, incluso de la Tecnicatura de Agroecología, ha pasado que se han generado hermosos debates en relación al origen de ciertas palabras, y bueno, en derechos humanos también nos pasó puntualmente, cuento la anécdota de la palabra quilombo. Así que esa, por ejemplo, generó mucho debate porque era una palabra que usaban todo el tiempo. Cuando les expliqué el origen, digamos, que tiene desde lo étnico, de las culturas afroindígenas o afroamericanas, ahí es como que fue con mucho más sentido, digamos, ese concepto, y empezaron como a repensarlo cada vez que lo repetían y lo decían. Así que ese entre muchos otros más, ¿no? Sí, es un lindo, gracias Soledad por tu aporte. Me apasiona el área en particular, el de la etimología. Es un lindo recurso docente para
hacer reflexionar sobre si estamos usando la palabra como corresponde o no tanto. Nombraste la Cátedra de Derechos Humanos, nombraste, bueno, cierta palabra. Ahora, no sé, judiar en esa cátedra te demandaría media hora, 40 minutos de reflexión sobre si no estamos usándola de forma muy liviana, una palabra que tiene un trasfondo tan espantoso. Qué útil que es poder remontarse a las etimologías y también qué valioso que es que formemos estudiantes responsables de lo que dicen y de cómo lo dicen. Más de una vez tenemos ejemplos en la prensa y en la política de personalidades que optan por una palabra que termina por ser inconveniente, por ser amable. Se me ocurre, bueno, eufemismo, no sé si están todos familiarizados con el concepto de eufemismo. En derechos humanos hay muchos, en educación sexual integral hay muchos. Son disciplinas que han tenido tanto auge en los últimos años que hubo una, yo me voy a tomar el atrevimiento de dejar de compartir, volver al chat y escribir acá las palabras eufemismo y la palabra resemantizar. Y vuelvo. Me interesa que por un ratito nos planteemos, no es el objetivo del encuentro, pero ya que surgió, bueno, unos minutos no estarán de más, que nos planteemos, si no se nos va la mano, disculpen la expresión poco académica, a veces, con la utilización de ciertos eufemismos, frases que buscan decir de forma bella algo que hasta hace poco tiempo se decía sin tanto cuidado. Hay muchos eufemismos que terminan reemplazando las palabras anteriores y hasta anulándolas. Ya pocas personas dicen ciego, se prefiere por hablar de personas con habilidades visuales reducidas. Pocas personas dicen discapacitado y optan por persona con dificultades motrices. Hay tantas formas, tantos eufemismos que están presentes en la educación, en el nivel superior, y en las cátedras que ustedes manejan seguramente se van a encontrar más de una vez con estudiantes que cuestionen que ustedes usaron tal o cual palabra. Y hay que estar preparados. Cuando la etimología me ayuda, bienvenido sea. Cuando no me ayuda, bueno, debo apoyarme en los procesos sociales por los que tal palabra tiene tal connotación o tal otra. Porque las etimologías no siempre son resolutivas, no siempre satisfacen la explicación. A veces uno dice, sí, porque viene del latín, bla, bla, porque viene del griego, bla, bla, y eso no me aporta mucho más. Entonces, escribí también, además de eufemismo, resemantizar. Esto es, darle un nuevo significado a una palabra porque los tiempos cambian, porque los años avanzan y porque los grupos humanos tenemos ganas de que ciertas palabras adquieran una nueva significación. Resemantizar, ser conscientes de que las palabras van adoptando nuevos significados y que en educación eso está al orden del día y que el estudiante, si es atento, va a percibir en mí, en nosotros docentes, que estamos usando una retórica de hace algunos años. Yo sé que predomina la gente joven en esta sala, pero no sé si les ha pasado con adolescentes usar palabras que ya no tienen un significado tan transparente para los estudiantes como ustedes creían que sí lo tendría. En tal caso, estamos ante el fenómeno de un desplazamiento semántico, una palabra que solía significar algo, pero que con el tiempo, a veces con poquitos años, termina significando algo distinto. Y ese algo distinto hasta puede ser hiriente o discriminatorio. Por eso nombré las cátedras de educación sexual integral, de derechos humanos, porque son espacios donde se cuestiona mucho el cómo, el cómo se expresa, el cómo se dice, hacen mucho al asunto. Bueno, fue una digresión. Seguimos. Sobre los textos que estamos viendo aquí en pantalla. Andrés,
Sí, Juan. Justamente como para retomar, ahora que volviste, acá como estoy en un aporte de Jorgelina Soledad Alicey que dice, particularmente cuando trabajo una bibliografía que les resulta difícil de leer a los estudiantes porque no están totalmente habituados con el vocabulario de la cátedra, incorporo artículos académicos acerca del tema que les posibiliten ordenarse y vincularse al tema desde una lectura más cercana para luego complejizar con la lectura de fuentes. Uy, está. Interesante. Gracias, me dio pie, Jorgelina, con la utilización de fuentes y de complejizar. Me encantan esas dos palabras porque van de la mano de lo que me proponía hacer ahora. Tomo notas si no me olvido, complejizar y fuentes. Acá figuran en pantalla los artículos genéricos. En la segunda columna se habla de artículos académicos. Y cuando leía eso durante la semana, yo me preguntaba, ¿se referirán a los papers? Es decir, a los trabajos científicos publicados por científicos. ¿Vieron los papers académicos, los que vienen de las universidades después de un gran trabajo de investigación, que vienen así en bruto y bien complejos? ¿Se referirán a revistas especializadas? No sé, hay entre nosotros, sí, profesores de biología. Hay textos que provienen de una revista especializada y revisten una complejidad mucho mayor, y otros que están más masticados y están ya escritos en clave de divulgación científica. Y ahí viene la gran cuestión, o una de las grandes cuestiones concernientes a qué texto hago circular. El más sofisticado para que vean que la ciencia es así de rigurosa, o aquel que ya vino masticado. ¿Me manejo en esos dos polos? ¿Hay algún gris? ¿Qué opina la gente? ¿Someto a mis estudiantes a leer un paper científico que viene del MIT, que viene de Cambridge, aunque esté traducido? ¿O se lo traigo más al Río de la Plata, al río Uruguay? Ese es un interesante interrogante, porque hablaron de complejidad y de las fuentes. Un profesor de ciencias exactas que quiera ir a la fuente, bueno, la fuente es el papel científico, es el paper. Es lo que viene de lo más cercano a la universidad. Aunque haya manuales que citen fragmentitos. Acá estamos ante una gran encrucijada, me parece. Le atribuyo el silencio a que están planteándose. Los unos son de muy difícil acceso o de muy difícil comprensión, porque son textos escritos por científicos para científicos. Los otros están preparados para su socialización a un público más abierto. Si yo estoy formando lectores críticos y busco que mis estudiantes se superen, ¿debo darles los segundos? Andrés, ahí tenemos ya manos levantadas, así A ver, que la dale. primera es Soledad y después había levantado la mano también Micaela. Y vendríamos con Soledad y luego Micaela. Por favor. Bueno, en relación a lo que decías, Andrés, en esto de complejizar, a mí me pasa que yo tengo doy clases en los 4 años del profesorado de primaria, ¿no? Entonces voy viendo como ese recorrido, esa trayectoria de primero a cuarto, en diferentes espacios curriculares, pero este año egresa un grupo del cual fui haciendo, ¿no? Fui acompañando esa trayectoria. Y en primer año, el otro día justo conversábamos en clases sobre eso. En primer año había textos que ellos reconocían que eran como muy complejos, y cuando yo se los convidé, digamos, para mí no lo eran como ese término que vos decías recién de divulgación, digamos, ¿no? Y Sí. para ellos reconocían que eran extremadamente complejos. Y yo les explicaba, digamos, este proceso de cómo ahora en cuarto
estábamos trabajando, analizando, desmenuzando textos que realmente eran científicos y con un grado de complejidad mucho más, digamos, profunda. Y recién ahora, en cuarto año, es como que lograron ver y diferenciar eso, ¿no? Y fue re interesante porque ellos mismos hicieron todo esa revisión hacia atrás, incluso al siguiente encuentro trajeron esos textos de primero y pudieron ver, digamos, la diferenciación. Perdón. Y me pareció re interesante porque fueron ellos mismos quienes fueron haciendo ese trabajo de revisar y de darse cuenta, de dar cuenta de ese proceso. Y a mí me parece que va por ahí, digamos, que no es extremo, digamos, uno u otro, sino el poder ir haciendo eso de a poco, pero que ellos también puedan ir haciéndolo consciente, no sé si sería esa la palabra, pero que puedan ir haciendo consciente esa trayectoria o ese proceso de complejización, digamos. Sí. Y en un cuarto año, cuando tienen que hacer la narrativa de las prácticas, ellos mismos reconocen que han podido ir como incorporando, profundizando ciertas lecturas y poder trabajar, digamos, retomar textos de primero, de segundo, de tercero, para la construcción, por ejemplo, de esa narrativa que es una escritura mucho más académica, ¿no? Sí. Pero bueno, esa es la ventaja, por así, que tengo, digamos, de poder ver y ese proceso y esa trayectoria, acompañar los 4 años. A veces no pasa, digo, hay docentes que solo dan en un momento, digamos, y bueno, no pueden hacer Sí. como eso simplemente porque, bueno, tengo ese privilegio. Totalmente. Sos muy afortunada, Soledad, de ver el proceso de un estudiante desde primero a cuarto. Sos muy afortunada porque vos misma podés comprobarlo y no por testimonio de otros, de que en primero eran muy bla, 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 y en tercero siguen siendo bla, bla, bla. Vos viste sus evoluciones. Qué lindo el verbo convidé. Un convite es una mesa en la a la que invito comensales. Me encantó la metáfora. Sí, que se vayan dando cuenta. En síntesis, Soledad nos dice que ella valora mucho que el estudiante se vaya dando cuenta que lo que le parecía complejo en primero, en tercero y en cuarto, ya con otros ojos, con otras experiencias en sus espaldas, no lo era tanto. Y eso habla nuevamente de la evolución, del crecimiento, como decíamos hace un rato, con un trabajo de investigación y después de muchos meses de monitoreos, de avances, de devoluciones, hay progresos. A veces no se ven en el momento y se ven al año siguiente o se ven con el tiempo, pero los hay. Sí, seguía Macarena, ¿no? Es como Micaela, pero antes de cederle la palabra, leo también lo que dice Gino, ya te cedo la palabra a Micaela, que dice, es ambos, se podría dar de manera complejizada, jerárquica, uno no quita a otro, quizás un texto más básico justamente puede servir para poner la base al tema y después avanzar, complejizar con otros textos. Natalia dice lo mismo, me gusta trabajar textos, bueno, aproximadamente lo mismo, no me gusta trabajar textos de divulgación científica y documentos de cátedra, siempre sumo textos científicos. Y ahora sí, Micaela, te cedemos la palabra. Hola, buenos días. ¿Se me escucha Buen día. más o menos bien? Sí. Bueno. No, yo iba a aportar más o menos lo mismo que aportó la compañera previamente y los que sumaron los otros en el chat, digamos. Para mí, más que nada, aparte de la complejización, tiene que ver con los objetivos. Vos habías hablado de generar, digamos, de generar profesionales con pensamiento crítico. Si ese es mi objetivo, claramente lo que voy a ofrecer es los segundos tipos de textos, ¿sí? Esos científicos, potentes, por así decirlo. Pero también uno debe, como docente, es consciente de cuáles son los bueyes con los que aro y con qué herramientas llegan. Entonces, difícilmente yo le ofrezca un texto sumamente complejo si no tiene las herramientas para enfrentarse a ese tipo de complejidad. Entonces ahí es donde ofrezco una lectura más, no fácil, pero sí más accesible. Y también eso, digamos, en mi propia trayectoria estudiantil, digamos, yo cuando me enfrentaba a los textos que me ofrecían mis docentes y que eran sumamente complejos, de los específicos, de los contenidos de lengua,
primero iba a entender bien el contenido en un libro de secundario, y cuando lo entendía bien de un libro de secundario que estaba como más bajado, por así decirlo, entre comillas, recién ahí me enfrentaba al texto complejo, o potente, específico, con terminología, con teoría pura, digamos. El Sí, objetivo es ofrecerle lo mejor. En ese sentido le voy a dar los segundos textos. Pero para que logre acceder a ese segundo tipo de texto complejo, tengo que ofrecer antes herramientas para poder enfrentarse a ese tipo de textos. perfecto, perfecto. Equilibrio entre la cantidad que ofrecemos de cada uno, digamos. Bien, No es bien. lo mismo que ya estuvieron sumando los otros compañeros. Sí, sí, sí. Gracias, Micaela. Sí, los bueyes con los que aro, tal cual. Cuando uno conoce el estudiante, otra metáfora muy bonita, cuando uno conoce a los estudiantes y sabe de sus experiencias lectoras y de sus, iba a decir posibilidades, pero creo que puede ser un poco inapropiado. Y es la última, prometo, digresión semántica que hago. Ella dijo más fácil y dijo, no, más accesible. Como decía, me parece que en el foro interno de Micaela, que si no me equivoco es profesora de lengua, ella quiso evitar la palabra fácil. Disculpa, Micaela, que haga una exégesis de tu palabrita, pero me encantó que reemplazaras fácil por accesible. En el aula, nosotros tenemos cuidado de decir, bueno, este texto es más fácil que este, así que les propongo empezar por este. Como decía recién Gino, este es más básico, este es más complejo, comiencen por acá. Yo no le tendría miedo a la palabra fácil, es más fácil, su acceso es más fácil, presenta menos dificultades. Ella habló de accesibilidad y creo que ahí estamos ante un ejemplo de eufemismo. Hoy está mejor visto llamarle accesible a un texto antes que fácil. Me parece que estamos hablando de lo mismo. Y como ella se corrigió sola o prefirió usar el otro término, dije, bueno, ahí tenemos un ejemplo de cómo en educación se nos está configurando, aunque no queramos o aunque no nos demos cuenta, para alejarnos de ciertas palabras porque son propias de una visión muy simplificadora de la educación. Yo no le tengo miedo a la palabra fácil. Esto es más fácil, esto es más difícil, en general. Por supuesto habrá matices. Bueno, gracias Micaela por tu aporte. Bien, comento lo siguiente. Sobre los trabajos que estamos viendo en pantalla, varios de estos van a ser abordados luego con mayor detenimiento en sucesivos sábados. Hablo de las monografías, de los informes de lectura y de los textos argumentativos en general, porque son esos los que más circulan y aquellos que revisten mayor complejidad. Por eso, quédense tranquilos que si bien esto es un abordaje, es un avistaje veloz, luego nos detendremos. Es bueno también hacer un poco de autocrítica y plantearnos, hago esta analogía, a ver si es saludable. Si hay algún profesor de artes visuales que se ofusca, dígamelo, pida la palabra y hable. Imaginen un estudiante que en clases de artes visuales se la pasa todo el año con témperas reproduciendo paisajes, todo el año. Qué monótono, pobre ser humano. Siempre la misma técnica, siempre el mismo procedimiento y siempre el mismo recurso. Bueno, de la misma forma, y aquí viene la pregunta para que nos hagamos a nosotros mismos. ¿Usamos siempre la misma tipología textual? ¿No será que en algún momento los cansamos de tanto artículo? ¿No será que mechar de vez en cuando o con frecuencia con otras tipologías enriquecería la propuesta, dinamizaría el desarrollo de la clase? Son preguntas que las hago, son retóricas, las hago así abiertas, no pretendo respuestas, pero justamente ante este repertorio que estamos viendo, qué bueno sería que nosotros pudiéramos ir tocando distintos géneros, distintos tipos de textos, que nos animemos, aunque no estemos habituados. Puede que haya un docente entre nosotros que nunca hizo un análisis de una película, o que nunca nunca les hizo preparar una propuesta didáctica a sus estudiantes, porque no doy didáctica, no doy práctica,
doy, no sé, una materia específica, historia de no sé qué, bueno, de vez en cuando moverse hacia otra forma de presentación de textos le muestra al estudiante que hay otras posibilidades de aprender la materia que no sea siempre con el mismo recurso. Así que esta invitación que les estoy haciendo es a la de ir diversificando la propuesta de textos para no recaer siempre en la misma. Yo creo que estoy diciendo algo obvio, así que me disculpo si alguien lo escucha y dice, no descubrió la pólvora. Bueno, no la descubrí, pero al menos lo dije y no me quedé con las ganas. Hace algunos años, no sé si ustedes eran alumnos cuando, algunos profesores desde marzo o desde abril les planteaban todo el corpus de la materia, ya se los daban fijo. Todo, el cuadernillo o la carpeta con documentos en PDF, y uno sabía que ese corpus era el que se iba a usar todo el año. Me pregunto, a la luz de esto que discutimos recién, ¿les parece prudente que el docente seleccione en marzo o en abril, sin conocer al grupo, todos los textos que va a usar? Qué docente organizado el que hace eso, ¿no? No puedo cuestionar que es un docente muy bien organizado. Pero tiene sus riesgos ser tan organizado. Perdón, yo volví otra vez a levantar la mano y no quiero capitalizar igual que lo expresé. Vos habías dicho todos los textos. Me parece que esa es la clave. Uno en marzo se le hace hace una selección de lo que considera que no se va a mover y que todos los grupos sean o presenten las características que presenten, deben acceder a esos textos. Ahora, me parece que hay otro margen en donde yo puedo ir variando dependiendo del grupo y también dependiendo de la formación. O sea, pienso otra vez en mi experiencia personal. En marzo yo no tenía las lecturas que tengo ahora en septiembre, ni tampoco tenía acceso. Vuelvo otra vez sobre la palabra, perdón. Tampoco he conocido textos que los conozco ahora en septiembre, propio de la formación que estoy haciendo en estos meses. Entonces, uno como docente también se va renovando. Si yo todos los años lo elijo solo en marzo, no tengo posibilidad de ofrecer algo nuevo o mucho margen para poder modificar. Me parece que uno establece cierto corpus inamovible y podría dejar como un margen para algo nuevo o para algo que dependa del grupo. Perfecto. Claro, que dependa del grupo. Qué interesante eso también. Son todos tan distintos o vienen de formaciones o de materias correlativas anteriores con ciertas dinámicas y me encuentro con que lo que esperaba en el aula no coincide con lo que planifiqué. Así que sí, efectivamente, hay que renovarse, como planteas. Hay que renovarse y hay que preparar el terreno para que esa renovación se pueda dar. Ojalá todos trabajemos en instituciones donde se nos permita a nuestras planificaciones modificarlas durante el año y que no tengan que guardar relación el proyecto anual con el programa de examen de fin de año necesariamente. Andrés. Tuve que hacer, sí, Juan, cierro esto. Tuve que hacer un viraje porque lo necesité, bienvenido sea. El margen para poder modificar, como dijiste recién, es esencial para que la materia sea dinámica y se vaya adaptando a la realidad. Sí, interesante. Sí, Juan. Discúlpame la interrupción. Diana Tome pidió la palabra ahora. ¿Cómo no? Adelante, Diana. Hola, buenos días. No, en realidad, en mi experiencia como generalista, en la práctica 4, yo tengo mi mayor ámbito de trabajo es la primaria, porque soy profesora para enseñanza primaria. Y transmito eso, trato de transmitir a mis alumnos justamente el dinamismo que hay, sobre todo en primaria, porque nosotros antes se veía mucho que la docente utilizaba, entre comillas, la carpeta del año pasado para trabajar en el año siguiente.
es imposible ahora, es imposible, porque tanto los textos que se van manejando como la realidad misma que nos rodea, cada grupo que nos encontramos es diferente, así que uno se tiene que ir adaptando permanentemente a eso. Y yo trato de transmitírselo justamente a mis residentes para que ellos sepan con lo que se van a encontrar en el campo, digamos. Sí, sí. Diana, ¿puedo preguntarte por curiosidad, hace cuánto tiempo se empezó a producir este fenómeno de que las carpetas del año pasado ya no me sirven para el año actual? Y hace varios años ya, porque inclusive lo que te marca mucho es la bibliografía que llega desde el Estado también. Nos vamos manejando con diferentes realidades, diferentes contextos, maneras de enseñar diferentes que lo que antes servía o lo que antes se utilizaba ahora queda como obsoleto. Por ahí hemos visto que se hace como una cierta experimentación también, sobre todo con la lengua, y bueno, después hay que rever las prácticas y volver a lo anterior, porque lo nuevo no estaría dando tanto resultado como se esperó. Nosotros que estamos en el campo nos damos cuenta lo que sí funciona por ahí, pero bueno, uno también tiene que apegarse a la normativa, ¿no? Claro, sí, apegarse, gracias Diana por tu aporte, apegarse a la normativa, pero sin perder la libertad y la autonomía de poder decidir, como vos decís, reviendo, observando críticamente lo que di. Si algo quedó obsoleto y yo creo que es obsoleto, bueno, lo dejo de lado. Pero que no me hagan creer que es obsoleta cierta práctica porque se extendió ese comentario de que esto ya no se tiene que hacer más. A veces uno tiene... No, por supuesto, por supuesto. En realidad eso es muy subjetivo también. Lo que uno ve que le da resultado, lo seguís implementando. Sí, claro. Sí. No creo que ninguna directora te lo cuestione. No, no porque, o sea, está la prueba a la vista, digamos. Sí, qué lindo la palabra experimentación que usó Diana. Estamos experimentando, son experiencias, no de laboratorio, pero son experiencias. Uno va probando lo que sirve más, lo que es más efectivo este año con este grupo. Bueno, qué interesante que nos vayamos haciendo siempre esas preguntas y no reproduzcamos la misma fórmula de un año a otro. Señores, estamos entonces ante la variedad, un abanico amplísimo de tipos de textos, recién los de circulación académica, ahora los textos en general que existen en los distintos géneros discursivos, es el nombre que se le da en análisis del discurso y en teoría de la comunicación, a todas las formas de textos dependiendo de sus formatos y dependiendo de sus funciones. En esta tabla observamos, y remarqué con rojo o en rojo, las palabras informe y monografía, que son las que más frecuentemente se usan en nuestros ambientes y aquellas que nos van a ocupar los próximos sábados. La invitación que les hice recién, cuando les hice la analogía con el aula de plástica, perdón, de artes visuales, es a que se animen, aunque su campo no se vincule directamente, pero se animen a otro género que no sea tan propio de su materia. Que el estudiante vea que también se puede aprender biología con un cuento, que se puede aprender geografía con una entrevista, que se puede aprender formación ética y ciudadana con avisos publicitarios. Hace poco una profesora de biología me decía que siempre empieza a explicar el método científico a partir de un cuento abreviado de Edgar Allan Poe, porque le parecía que todos los pasos que siguió adelante el de Sherlock Holmes, no, perdón, Dupin, el detective Dupin, eran súper comparables, eran muy comparables con los momentos de la investigación. Entonces, ella recurría a la literatura a pesar de que provenía de las ciencias duras. Así que la invitación es a que se animen a probar otros tipos de textos. Tienen otra lógica, tienen otras particularidades, a veces van a requerir que nos instruyamos un poquito más para manejarlos mejor, pero con un poco de organización y con voluntad, entiendo que es saludable que esto pase. Y enriquece, dinamiza
Bueno, la metáfora de vedette, no sé si es muy aplicable a un ámbito académico. Voy a pasar rápido esta pantalla para que no quede muy bien, muy grabada. En el nivel superior, el tipo de texto que más predomina, por testimonio de ustedes, no por invento mío, es aquel en el que se combina la argumentación con la exposición. Son pocos los docentes del nivel superior que solamente hacen opinar a sus alumnos opiniones no apoyadas en información. Y son pocos, o no hay, profesores que solo manejen dato, y nunca jamás busquen posturas críticas. Por eso es que la monografía como la más importante, pero cualquier texto en el que se opina al mismo tiempo que se expone información, es lo que más frecuentemente vemos en las aulas del nivel superior. Y es justamente sobre eso, sobre lo que vamos a dedicarnos en los próximos encuentros. Desde un informe de lectura, una profesora que quiere que tales capítulos de tal libro se haga un informe de 2 páginas sobre lo leído. El alumno lleva una síntesis de lo que leyó y la profesora le dice, pero acá no veo tu opinión, acá no veo tu postura al respecto. Evidentemente la profesora buscaba que no solo expusiera, sino que incorporara su parecer al respecto. Así que les diría que estos, que están marcados acá en rojo, son los formatos más corrientes en el nivel superior, en los que la argumentación y la exposición están combinadas y son los que más circulan. Yo sé que me van a decir, en el informe de investigación también en algún momento se argumenta, podrán decirme que en las propuestas didácticas también se argumenta, que los artículos también tienen argumentación. Bueno, pero al momento de producir nuestros estudiantes, generalmente en estos tipos de textos, ponen a prueba su habilidad, su capacidad, sus competencias discursivas para opinar y al mismo tiempo exponer información. Y no por separado, eso sería lo triste, que no lográramos que el estudiante pueda ir mechando, ir alternando opinión con dato, opinión con dato. Algún estudiante muy apresurado coloca toda la información delante y 2 parrafitos de opiniones más abajo. Bueno, eso no está integrado. En ese caso no hay una convergencia de las tramas. Bien. Antes de pasar al asunto de la calidad, a ver si me quedó algo en el tintero. Bueno, sí, lo hago. Vamos a hablar de la calidad, acerca de qué información o qué fuentes, hace un rato hablamos sobre de dónde pueden sacar información los estudiantes, si yo los oriento, si les doy bibliografía, si la propongo, si la sugiero, si la doy como obligatoria, o si los lanzo al ciberespacio o a las bibliotecas para que tengan suerte. Bueno, sea cual fuere mi decisión, lo que sí debo hacer durante el proceso y luego cuando se cierra y debo acreditarlo, debo chequear que el estudiante se haya movido por zonas de calidad. Con fuentes de calidad, quise decir. Fuentes bibliográficas o fuentes de información que tengan calidad. Y acá, si quieren me corro de acá para que esto no nos condicione la discusión. Les pregunto, dejo de compartir para que no nos distraigamos con palabras en pantalla. La pregunta que les hago es, ¿hago mal en usar la palabra calidad cuando estamos hablando de fuentes de la información? ¿A qué me refiero con calidad? Porque parece que calidad fuera un poco elitista. Esto tiene calidad, esto no. Bien. Ahí Micaela había levantado la mano, así que si quiere hablar, adelante.
Bueno, yo creo que voy a seguir un poco más, no sé, la lógica. Para mí la calidad tiene que ver con lo que es bueno. Y si bien lo que es bueno es un concepto subjetivo, también es cierto, o sea, lo que yo considero bueno puede que otro no. También es cierto que lo que es bueno en el ámbito académico ya está definido por otras instituciones que Ajá. tienen sus propios códigos. Entonces, lo que yo considero bueno es lo que la academia considera más o menos bueno. Entonces, no es que mi concepto es totalmente subjetivo, sino que está ya previamente pautado o normado, o perdón, condicionado previamente por la academia. Entonces, para mí usar el término, volvemos sobre lo mismo que vos hoy mencionabas, digamos, esto de los eufemismos y de todo lo demás, digamos. Pareciera que usar la palabra fuentes de calidad estaríamos expresando algo erróneo. Para mí es sumamente válido, digamos, porque es lo que también la academia considera o toma como válido para ser tomado en cuenta. Bien, bien. Gracias, Micaela. Bueno, Micaela incorporó justo el concepto de academia. Si los académicos dicen que esto tiene calidad, yo les debo creer. No es subjetivo o en cierta medida sí. Y ahora, no para Micaela va la pregunta, sino para todos. ¿Quién le confiere a la academia, ese constructo que tenemos todos, que imaginamos que tiene columnas griegas y que tiene personas ancianas con libros? ¿Quién le confiere a la academia la autoridad para decirme si esto es de calidad y esto no? ¿Quiénes constituyen la academia? Perdón, Natalia acaba de escribir que las fuentes de calidad en cuanto a lo académico presentan información precisa, exhaustiva, científica, muestran las fuentes y las formas de construcción. Bien, ahí Natalia avanzó entonces en el concepto de que para que haya calidad tiene que haber fuentes bibliográficas, tiene que ser científico. Entiendo que si dice que si hay ciencia, tiene que haber metodicidad, sistematicidad. Perfecto, perfecto. Ahora, ¿quiénes determinan que todo eso es de calidad? Porque pueden venir, pude haber hecho una lectura errónea, Natalia, corregime, lo que Ahí escribiste. justo, perdón, Andrés levantó la mano. Sí, justito, sí. No, está bien lo que leíste. ¿Quiénes le confieren? Es arbitrario en el fondo, son las instituciones académicas las que confieren que algo es académico o algo no. De hecho, hay discusiones a lo largo de la historia, ¿no? En torno a esto. Pero en este contexto hay instituciones que avalan que es lo académico, ciertas instituciones y ciertos temas, y hay ciertas disciplinas que son científicas, y en otro momento eran otras u otros temas, pero acerca del método y cómo se construye, algo que es confiable y que es correcto en términos científicos, dentro de este paradigma, diría Kuhn, serían ciertos trabajos, ciertos textos y investigaciones que están circulando. Hay autores clásicos en mi disciplina que no se cuestionan, ¿no? Y bueno, se han instalado como a nivel institucional, como consolidado por el colectivo. Se instalaron, se consolidaron, pero lo más importante que dijo Natalia es que es arbitrario. Es cierto, no hubo una votación en todo el mundo a ver si todos adherimos a que tal o cual autor debe circular en los programas universitarios de todo el mundo. Ella habla de instituciones académicas, a diferencia de Micaela que dijo la academia, Natalia dice las instituciones académicas. Y acá volvemos a otro concepto arbitrario que es el de ciertas instituciones académicas del mundo son las que tienen son las que detectan la calidad, las que deciden lo que se publica, porque tienen acuerdos editoriales. Esto no es casualidad. Tienen acuerdos con algunas editoriales, esto se traduce y llega a Argentina después de que en España hubo ciertos acuerdos entre ciertas universidades y ciertas editoriales. Lo que en Estados Unidos gustó y luego se llegó a Europa, luego llega acá como la gran novedad, y todos lo consumimos como si fuera la verdad, y aquello sí es calidad, y lo que no proviene de las instituciones académicas no tiene tanta calidad. Es el concepto de calidad en muchos ámbitos, en educación también, en educación mucho más
¿Vieron cuando se habla de calidad educativa? Desde las pruebas PISA hasta esta escuela tiene más calidad educativa que otra. Bueno, todas esas situaciones nos ponen ante la duda de quién determina la calidad, y en tal caso, si todo tiene que ver con un sustento científico detrás, eso también puede provenir de una institución académica de no tanto prestigio o de no tanta presencia internacional. En algunos Sí. sábados, ya te doy la palabra, levantó la mano alguien, ¿no, Juan? Sí, por eso, ahí está. Ya le damos la palabra a... A Macarena Alarcón, que no es la que había levantado. Sí, Macarena, ya te escucho, pero antes quiero anticipar que en algunos sábados vamos a plantearnos justamente quién diablos le dio a la Asociación de Psicólogos de Estados Unidos la autoridad para que nos digan cómo tenemos que redactar nuestros trabajos académicos. O sea que a la calidad en la redacción de trabajos nos la está diciendo un grupo de académicos de Estados Unidos. Y el mundo entero, de forma genuflexa, les rinde pleitesía a los académicos de cierto ámbito o de cierto lugar, de cierto país, de cierto círculo, y todos estamos como borreguitos siguiendo a aquello que sí tiene calidad. Es muy cuestionable el concepto de calidad. Sí, ahora sí, Macarena, disculpa. No, por favor, a colación de lo que venías diciendo, pensemos también la selección curricular que se hace sobre estos textos, ¿no?, de calidad, pensando, ¿no?, en cada espacio de cátedra de nosotros mismo que desarrollamos, cuál es ese tipo de selección de acuerdo a la calidad. Qué cuestiones se tienen en cuenta para estar ahí, para ser seleccionados, para que nosotros los podamos abordar, y cuáles otros quedan por fuera. Creo que también en esta cuestión de pensar el tipo de calidad, quiénes son los que justamente deciden, sobre términos curriculares hablo, se juega mucho este condicionamiento sobre qué tipo de textos van a ser considerados de calidad y cuáles otros no, que por alguna razón quedan por fuera y que, bueno, de alguna manera también condicionan nuestro desarrollo, ¿no?, áulico. Totalmente, sí que nos condicionan. Gracias, Macarena, por tu aporte. Los que quedan afuera, esa es la gran pregunta. ¿Por qué quedan afuera? ¿Cuáles quedan afuera? Hay una selección curricular, perfecto, el sistema es vertical, el Consejo General de Educación baja diseños, nosotros nos ceñimos medianamente, con cierta libertad, pero nos ceñimos a lo que los diseños proponen. Si han tenido oportunidad de leer, entiendo que todos lo han hecho, los diseños curriculares de las cátedras que tienen a cargo, habrán notado ausencias. No sé, Juan y yo hemos notado en los diseños de lengua y literatura varias ausencias de temas y de autores que quienes en su momento, los técnicos del CGE en su momento armaron los diseños, no tuvieron en cuenta ciertos universos conceptuales que en algunas universidades son lecturas obligadas. Sin embargo, para Entre Ríos no parecen ser obligatorios o ni siquiera sugeridos, ni siquiera aparecen en la nómina de los sugeridos. Y ahí uno se pregunta, qué recorte caprichoso, arbitrario, dijo Natalia hace un rato. Perspectiva de género falta definitivamente, al menos desde el último diseño hasta la actualidad, todavía no tenía tanto auge estos asuntos, así que sí, Soledad, definitivamente. Y la perspectiva latinoamericana también, aunque ha ganado más terreno en historia y en literatura, en los profesorados, ha duplicado la carga horaria, al menos en esos dos espacios que son los que conozco, sé que hay más posibilidades de iniciar más espacios de reflexión. Pero sí, son ausencias. La pregunta que nos tenemos que hacer todos es, a esa calidad que nosotros detectamos, me acuerdo que alguien de ustedes, si no me equivoco fue Soledad, la primera en hablar en esta mañana, la que rompió el hielo, mencionó que estaban haciendo una memoria local. Sos vos, Soledad, justito. Sí, una memoria local, y yo me planteaba, ¿quién te va a decir si es de calidad el testimonio de un almacenero, el testimonio del intendente que está jubilado? ¿Qué tiene más calidad
cuando no hay ninguna institución que lo avale. Si el texto está en la biblioteca popular, tiene calidad, está respaldado por las instituciones. Si el texto proviene de una maestra jubilada, tiene mayor calidad que lo que te diga el almacenero. Eso es, lo llevé a ese plano porque es más tangible, más próximo a nosotros, y no tenemos que pensar en problemas de política más macro. Pero definitivamente lo que llega a nosotros no es todo lo que existe. Es muy probable que haya personas interesantísimas que hayan escrito, ahí te escucho, Agustina, que hayan escrito hermosos aportes a la cultura. En Concordia tenemos profesoras excelentes que no han publicado su producción, que han muerto, y que eso ha quedado en sus bibliotecas y nunca circuló. Entonces, no hubo una institución que las avaló, ellas no se preocuparon por ir a una universidad, a hacerlo publicar y que esto circulara. Entonces, lo de la calidad, tomémoslo con pinzas y también diferenciemos la calidad que viene dada por el aval de las instituciones académicas y una calidad que nosotros percibimos. Y si es un trabajo de campo, o como vos dijiste, una memoria local, Soledad, a la calidad la definís vos. Y como docente o como investigadora, vos sos la que selecciona qué sí y qué no. Sí, Agustina. Creo que está Agustina Picasso por hablar. Si es así, adelante. Hola, ¿me escuchan? Sí, adelante. No sé si me van a ver, pero bueno, les quería comentar, yo doy la cátedra de Arte, Cultura y Sociedad de la carrera de Artes Visuales y doy segundo año y justamente estoy en este es mi primer año dando una materia teórica. Justo todo lo que están hablando me llega en el sentido de que me cuesta decidir qué textos pasarle a los chicos. Más que nada que tuve una formación universitaria y terciaria, las dos. Entonces, en la universidad se discutía qué docente le daba tal texto porque, más que nada por la política, estaban atravesados, digamos, los textos, según quién escribía, tenía que ver con si era de izquierda, de derecha. Bueno, entonces ahí ya, bueno, decíamos, bueno, ya, por lo menos ya teníamos claro con qué intención estaba escrito el texto. Pero me parece que también en el sentido que no tenemos la ciencia que compruebe algo, siempre va a ser subjetiva esa historia escrita. Entonces me parece que también es difícil definir los textos. Y en este caso, este año, por ejemplo, tuvimos que dar pueblos originarios y está toda escrita por los españoles. Entonces, es difícil conseguir textos de americanos y bueno, eso también se plantea, les dije a los chicos, tengamos en cuenta, igualmente mirábamos imágenes y decía Museo de España, Museo de... Entonces les planteaba esto, tengamos en cuenta quién está escribiendo, tengamos en cuenta ahí en claro qué imágenes estamos viendo, y también hoy que hablabas de las palabras que se van modificando, pensemos que a nosotros nos enseñaban indios, después aborígenes y ahora pueblos originarios. Así que también ese concepto se fue modificando por suerte y que nosotros también entendamos que vivimos en otro tiempo. Era eso, gracias. Efectivamente, gracias, Agustina. Me da mucha curiosidad si tu apellido es Picasso o es un nombre falso. No, sí soy. No, soy Agustina Picasso. Ah, qué lindo, y justo te dedicas al área. Bueno. Sí. Sí, es un desafío. Mencionó museos y me pregunto, ¿con qué criterio en ciertos museos de Europa se eligen ciertas piezas de arte latinoamericana? Y ya el criterio de seleccionar algunas y publicarlas en los museos virtuales ya implica una selección que es caprichosa, arbitraria. Así que qué difícil cuando no se tiene bibliografía al respecto. Entiendo que debe haber bibliografía un poco más cercana y no tener que recurrir a España. Bueno, gracias por tu aporte.
Bien, vamos a hacer lo siguiente, porque lo que nos compete ahora, el tema no se va a cerrar, pero en la clase que va a quedar subida van a tener un desarrollo más exhaustivo del asunto. Tiene que ver con las páginas web a las que nosotros enviamos a nuestros estudiantes, cuáles son fiables, dignas, recomendables. Vuelvo al concepto de calidad. ¿Cuáles tienen calidad y cuáles no? Para eso hay un texto que se los voy a dejar en el aula en el transcurso del día. A ver si lo puedo visualizar. Es este. TIC y Educación. Es un texto que se publicó en ocasión de un congreso. Acá volvemos a lo mismo. Hubo una universidad que decidió en el marco de un congreso publicar este trabajo de investigación escrito por dos licenciados en tecnología educativa, y por eso lo tomo como fuente respetable. No digo que sea de gran calidad, pero es una fuente que justo se adecua a lo que me interesaba que tuviéramos ante nosotros. Es un trabajo breve de 19 páginas, muy sinóptico, porque nos va mostrando cuáles son los criterios que se suele tener en cuenta al momento de catalogar a un sitio web como de calidad o no. ¿Qué debemos ir mirándole al sitio? Así que, en síntesis, lo que nos propone este autor, estos autores, es que sepamos si hay un criterio de autoridad, si el que lo escribió o la institución que lo patrocina es fiable, es confiable, sabe del asunto. Voy a ponerlo así no distrae todo lo colateral. Así que la autoridad vendría a ser de dónde viene. Yo sé que es cuestionable, sé que más de una debe estar apretándose los dientes con los labios con los dientes diciendo, pero ¿quién diablos le confiere autoridad para hablar de arte latinoamericana a estos 4 españoles que hicieron una publicación que se vende en toda Europa? Bueno, la autoridad académica está dada, en algunas páginas tienen más autoridad que otras porque tienen instituciones que las avalan. Hay asuntos del mundo clásico, de la historia de Roma, por ejemplo, que no está escrita por italianos, que está escrita por alemanes o españoles que se asesoraron con arqueólogos de esos países y son las fuentes más autorizadas para hablar sobre la historia de la República Romana. Bueno, son una autoridad porque hubo una universidad detrás que los patrocinó e hicieron un estudio sistemático, metódico, científico. Bueno, otro criterio, el de actualización, que las páginas estén en constante actualización y que no hayan quedado por última vez en el 2014 con la última entrada. Eso ya nos tiene que hacer pensar, se actualiza poco, se consume poco, tiene pocas visitas, evidentemente por algo debe ser, o no. Esto también es discutible. Navegabilidad. Una buena página debe ser navegable, debe posibilitar el acceso a los distintos elementos incluidos sin mayores dificultades al momento de usar la interfaz principal. Todos estos temas están desarrollados in extenso en el material que les mostré recién y que luego se adjuntará. Que la página esté bien organizada, para que no sea difícil acceder a la información, también es una buena señal. Que la selección de los contenidos esté hecha criteriosamente, con títulos, con subtítulos, con apartados, y que no sea todo un caos de temas desconectados. Que sea legible, esto es, en cuanto a la forma del texto, a que esté bien redactado, pero también que sea de fácil lectura en cuanto a la adecuación a un público estándar, ¿no? Y por último, que se adecue al destinatario, que esté preparada para ser leído para un adulto, que no sea un contenido hecho para infantes o un contenido hecho para especialistas. En ese caso usan siglas o nomenclaturas que uno se da cuenta que pertenecen a páginas especializadas. Entonces, si la página web cumple con estas condiciones, aparentemente sería admisible
y no deberíamos decirle a nuestros estudiantes, evita esta página. Yo creo que todos nosotros en algún momento les dijimos a nuestros estudiantes, ¿te parece consultar esta página? Bueno, a mí me pasó, no sé ustedes, que he tenido estudiantes en el nivel superior, y no en primer año, en cuarto, que han presentado en sus trabajos monográficos o en sus informes de investigación o en sus tesis, antes había seminarios para recibirse de profesores, presentaban estas fuentes sin temor o pretendían presentarlas, ¿no? En el proceso de monitoreo, cuando en realidad todos nosotros sabemos que no son fiables. Estoy hablando de Wikipedia en general, por supuesto con salvedades. Hace poco Wikipedia fue reconocida en todo el mundo como la enciclopedia que a lo largo de la historia de la humanidad incluye más información, incluso que la enciclopedia británica, si se suman todos los tomos de todas las épocas. O sea que Wikipedia tiene todo y tiene una actualización constante. La reina estaba muriendo, se estaba poniendo el comunicado en la reja del Palacio de Balmoral en Escocia, e inmediatamente se editó la entrada de Wikipedia sobre la reina Elizabeth. El que la editó, no sé si supieron eso, se apresuró y puso 2002 en lugar de 2022 como año de muerte. Porque sucede tan rápido todo que editan y actualizan. Al rato, por supuesto, alguien se dio cuenta y se hizo la corrección correspondiente. Pero eso que les acabo de mencionar es índice de que Wikipedia no es del todo fiable. Si hay errores, se compensan. No sé si se acuerdan, hace algunos años hubo no fue hackeo porque fue un usuario identificado que editó la entrada. No se escucha, me parece que lo perdimos a Andrés por un ratito. Me quedé ahí con la curiosidad de saber qué era lo que iba a decir. Bueno, me voy a comunicar por WhatsApp con él mientras. Como estamos en vivo, estas cosas pasan, así que un poquito de paciencia mientras se restablece la conexión. Ahí volví. Hola, hola, ¿me escuchan? Ahí está, ahora sí. Ahora te escuchamos nuevamente. Bueno, disculpen. ¿Qué fue lo último que escucharon? Nos estabas por contar una anécdota de un artículo editado en Wikipedia. Bien. ¿Me escuchan ahora, no? ¿Estamos? ¿Sí, sí? Sí, te escuchamos perfectamente, Andrés. Sí, sí. Les contaba que esto es al pasar, así que no le dedico muchos más minutos. Wikipedia, di el caso de Cristina Kirchner, que hace algunos años alguien, un cibernauta identificado, editó esta enciclopedia de acceso libre y cooperativa, abierta, y bueno, le agregó una serie de apreciaciones inadmisibles para una investidura presidencial, lo que hizo que ella accionara judicialmente, pero no hace más que demostrar esto que describo, que estamos ante una enciclopedia muy vulnerable. Así que no es confiable aquello que sabemos que puede ser intervenido por cualquier pelafustán que puede distorsionar información, borrar, agregar. Hay datos, no sé si les pasó alguna vez en el aula, que no son del todo precisos, información mal expresada,
Porque el hecho de que sea libre y que los cibernautas puedan hacer sus aportes y que los curadores o los encargados del contenido no tengan tiempo como para chequear todo, a veces se cuelan datos no muy certeros. Bueno, Buenas Tareas, Rincón del Vago, monografías.com, son en general los atajos de los estudiantes más haraganes. ¿Puede haber información valiosa en estas páginas? Sí. Pero el hecho de que provengan de acá les quita toda autoridad. Ahora vamos a ver un ejemplo. Yahoo Respuestas. Más de uno de ustedes ha usado Yahoo Respuestas para evacuar algunas preguntas estas que surgen todos los días. Bueno, pero cualquier cibernauta que tenga cuenta puede responderlas. Así que, ¿ustedes confían en un anónimo de Uruguay, de Costa Rica, de Argentina, que responde algo? No es una fuente fidedigna. Y por último, los blogs. Sobre estos hay que tener mucho cuidado. Algunos blogs pueden ser dignísimos. Ya el concepto de blog en la década pasada tuvo más vigor, ahora cada vez menos. Hay algunos buenos, en tanto los patrocinan académicos y personas que tienen publicaciones, tienen actividad profesional, pertenecen a universidades, a institutos. Ahora, tenemos que saber de quién es el blog antes de citarlo. No cualquier texto que provenga de un blog es, solo por estar publicado en Internet, fiable. El ejemplo que les iba a compartir tiene que ver con uno bien puntual. A ver, si lo podemos ir visualizando para que vean el proceso de cómo reflexiono al respecto. Entro a monografías.com. Me encuentro con un texto que habla sobre la paideia y algunos elementos de la educación en la antigua Grecia. Observo, razonable, tiene palabras claves, tiene un resumen en inglés, como un abstract, tiene después una introducción, está bien redactado, tiene ilustraciones. Bueno, la ilustración dicen haberla sacado de Google. Está bien redactado, todo parece muy fiable, todo parece fiable, hay gráficos. Fuente, autoría propia. Ahí se me hace ruido. Todo parece fiable, esto proviene de Google también, no es una gran fuente porque es un buscador, no es una página. Hacia el final me encuentro con que hay bibliografía consultada. Esto a mí ya me da buena señal, o sea que a pesar de que esté en una página de dudoso prestigio como monografías.com, el que hizo este trabajo usó referencias bibliográficas, citó fragmentos, citó autores, y citó autores buenos. La paideia de Jagger es un texto incuestionable. Ahora, a este trabajo lo hicieron para una materia en la Universidad Santiago de Cali, para una materia llamada Epistemología e Historia de la Pedagogía Infantil. La hizo un tal, un grupo, una tríada de Daniela, Laura y Camila, para la universidad. No sé de qué año. Hay fuentes. Ustedes me dirán, ¿es esta fuente confiable? ¿La puedo recomendar a mis alumnos? ¿Alguien recomendaría esta fuente a sus alumnos? ¿Algún profesor de ciencias de la educación? ¿Algún profesor de pedagogía, de historia de la educación? ¿Se habrá cortado? No, no se cortó. Bueno. Bueno, puedo pecar. Yo creo que la recomendaría, digamos. Me pasa también a mí con algunos contenidos específicos de latín o de determinadas cuestiones. A mí la pauta por la que recomendaría, independientemente de que esté en un sitio web de dudosa procedencia, es que hay bibliografía consultada y de que es un trabajo que fue presentado en la universidad. Si después estuvo bien o no, y bueno, esa es otra cosa, pero también hay dos elementos.
seguros, entre comillas, y además también uno como docente tiene ese criterio como para decir, bueno, esto es más o menos lo que yo quiero trabajar o esto es más o menos lo que estaba en el material que yo quería abordar, digamos. Me parece. Bien, así que en principio que tenga bibliografía a vos ya te da buena señal, buena espina. Está bien, sí, se le puede recomendar al estudiante que por ahí las citas que más le interesaron sean las que tome y no párrafos escritos por estas 3 chicas, no porque desconfíe de las 3 chicas, sino porque la verdad es que no son autoridad, son estudiantes de la universidad, pero se han munido de buenas fuentes. Puede que lo que sirva de este trabajo, esto es opinión mía, sea las referencias bibliográficas que incorporaron. Así que algo se puede sacar en limpio, o sea que no es descartable 100%. Vamos a este caso ahora. El trabajo es sobre las capas de la Tierra. Tierra con minúscula. Oh. Ahí empezamos con el pie derecho. Capas de la Tierra, tiene información, habla del manto, de la corteza terrestre. Hay imágenes. Uy, las imágenes están en inglés y el texto está en español. Bueno, se habrán equivocado. Esto vuelve a estar en español. Bueno, no hay bibliografía y el autor es este jovencito. Esto que acabamos de observar, ¿es recomendable a algún profesor de biología, geografía, ciencias de la Tierra? Bueno, yo no soy de biología ni de ciencias de la Tierra, pero cuando trabajamos textos expositivos, trabajamos más o menos con esta temática. Creo que no lo recomendaría por las mismas razones que vos fuiste enumerando, digamos. Tiene errores ortográficos, hay ciertas incoherencias, como que esté escrito en español y los textos, la parte lingüística de las imágenes está en inglés, digamos, es como no se aseguró, perdón, de ese detalle. Y después tampoco hay citas, no se Claro. visualizan citas, consultas bibliográficas tampoco, entonces Sí. es como que no, hay muchas inconsistencias. Sí, sí. Les cuento algo. Cuando yo leí este texto, porque quise darle el beneficio a la duda al pobre Isaac, me di cuenta que tiene errores de puntuación. Acá hay uno, coma más mayúscula. Y me dije, esta frase, hay una discontinuidad en la velocidad sísmica, ¿será de este nene? Entonces, copié la frase, me fui, disculpen que diga nene, pero bueno, supuse que es un joven estudiante. Copio la frase, la entrecomillo y me encuentro con que esa frase proviene de una página llamada... Bueno, esa frase aparece en un artículo de Wikipedia, primer dato. O sea que el artículo que vimos recién, en gran medida procede de Wikipedia. ¿Está mal? No tan mal. Ahora, voy al otro buscador porque la tengo en la página marcada. Cuando me pongo a leer con más atención, observo que esa frase que me hizo ruido proviene de un blog, Blogspot, de una persona que escribió para primer año sobre la estructura interna de la Tierra. Varios párrafos coinciden, les diría el 80%. O sea que de por sí Isaac plagió. Y lo más grave todavía, ¿a quién le plagió? A un tal Emiliano, porque este artículo fue publicado por Emiliano, y cuando busco quién es Emiliano, es un pelafustán que tiene blogs sobre geografía y sociología. Entonces, y no tiene ninguna información sobre él, no se sabe su participación en ninguna institución, no tiene publicaciones. Entonces me pregunto, dejo de compartir porque parece que estoy haciendo casa de brujas, pero lo que acabo de mostrar es cómo lo que en apariencia podía ser fiable o podía uno sacar fragmentitos, termina siendo plagio de alguien que puede ser un escolar, un estudiante de secundaria. Así que qué bueno sería que lográramos en nuestros estudiantes la conciencia de que no todo lo que circula en Internet es fiable 100%. Así que
ese ejemplo nos pone a nosotros ante el interrogante de recomiendo páginas, como dijeron recién, los dejo a que busquen solos, les doy ciertas pautas y que prueben a ver qué hay en el ciberespacio. ¿Lo hago junto a ellos? ¿Qué criterios exijo? Eso yo siempre me lo planteo. ¿Que venga de internet toda la información? ¿O les pido que haya algo de libros también? ¿O pedir libros es retrasar en la historia y ser un poco antiguo? Bueno, les dejo estas preguntas abiertas. Si quieren las retomamos el próximo sábado, porque justamente los próximos encuentros van a versar sobre los trabajos académicos que se presentan, sobre qué bibliografía se usa y, ya que hablamos de la calidad, sobre cuál va a ser la admisible y qué es lo que nosotros personalmente tomaríamos como tal, como admisible. Que queden estas interrogaciones y el tema del plagio ya nos va a ocupar en el futuro cuando hablemos de las normas APA. Es apasionante el asunto, si no indignante, o las dos cosas, pero bueno, estamos en este ambiente y tenemos que convivir con él. Bueno, señores. Andrés, Sí, Juan. antes de concluir, de cerrar la grabación, acá Eliana Wetzel había dicho que recomiendas páginas que el enlace termine en edu, que pertenezcan a Google Académico, que vengan del Ministerio de Educación. Sí. Después Vanessa Milesi dice: uno puede tomar ese texto para que nuestros estudiantes hagan conciencia sobre la importancia de revisar las páginas, a consultar esto a colación de lo último que vos habías mencionado. Sí, definitivamente, definitivamente. Gracias por tu aporte. En estos 4 enlaces van a encontrar, esto se comparte en un rato en el aula, quédense tranquilos, van a encontrar información muy certera sobre los criterios que debemos tener al momento de hacer selecciones de fuentes digitales confiables. Acá hay textos que hablan al respecto y hablan de la fiabilidad de las fuentes. Así que es un asunto muy complejo porque es difícil abarcarlo. Hay tanto en el ciberespacio que difícilmente se pueda catalogar las fuentes serias en una lista y las no serias en otra. Y es tan relativo el concepto de serio, ¿no? Bueno, señores, les agradezco su atención, su participación y nos veremos el próximo sábado entonces. Que tengan un lindo fin de semana todos. Cuando quieras, Juan, dar por cerrada la grabación. Adelante.